Si la siguiente iniciativa es del Grupo Parlamentario Popular sobre el estudio de una posible reforma normativa encaminada a la instrucción y enjuiciamiento conjunto de mayores y menores de edad en determinadas circunstancias. Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Moro. Carmen Navarro. Señora Navarro. Buenos días, presidente, señorías de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Comparezco por primera vez en esta comisión del Congreso, símbolo de la máxima representación de la soberanía nacional, y es para mí un honor hacerlo con vocación de servicio a todos los españoles y trabajar desde aquí en la defensa de sus intereses y en la búsqueda y consenso con el resto de los grupos parlamentarios de soluciones a los problemas que inevitablemente se presentan a todos nuestros conciudadanos. Por eso, esta mañana, el Grupo Parlamentario Popular trae a esta Comisión de Justicia para su debate la proposición no de ley para el estudio de una posible reforma normativa encaminada a la instrucción y enjuiciamiento conjunto de mayores y menores de edad en determinadas circunstancias. En nuestro sistema actual vigente, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, Ley 5/2000, en su artículo 16.5 señala que cuando en un sumario aparezcan evidencias de que los autores de los hechos son mayores y menores de edad, el juez de instrucción debe remitir testimonio a la sección de menores de la Fiscalía competente para que ella continúe conociendo respecto del menor y, por tanto, en la jurisdicción ordinaria solo se continuaría la investigación del mayor de edad. Esta práctica procesal puede tener, si bien efectos perturbadores prácticos menos que jurídicos, en supuestos de especial gravedad o delitos cometidos de especial gravedad, cuando la instrucción y el enjuiciamiento por separado determinen, entre otros, la existencia de procedimientos paralelos, de duplicidad de prácticas de pruebas, de una doble victimización de los perjudicados al haber un doble ofrecimiento de acciones y, por lo tanto, tener que comparecer en diferentes sedes judiciales y los problemas que ello acarrea, en la determinación de la condición de los coimputados en uno y otro proceso cuando intervienen en el otro proceso, así también como la necesidad de tener que repetir las declaraciones testificales en fase de instrucción, como las declaraciones testificales de los agentes y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero lo que es todavía aún peor, ante un mismo hecho delictivo pueden dar lugar a sentencias contradictorias, tal y como veíamos en los delitos y especialmente con el asesinato de Marta del Castillo en el año 2009. El Grupo Parlamentario Popular quiere hacer una propuesta de futuro, en la medida en que la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor no es una transposición de ninguna norma europea. El artículo 16 bien puede considerarse una decisión de política criminal y, como tal, susceptible de modificación, máxime al no existir en el acervo internacional una norma concreta sobre la materia que vincule a España. No obstante, tendríamos que tener muy en cuenta, y así lo hace también el Grupo Parlamentario Popular, el artículo 40 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, que señala que todos los Estados partes tomarán las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para niños de quienes se alegue que han infringido leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes. Y también hay que tener, por supuesto, en cuenta la propuesta de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales, que es aplicable a los menores de 18 años y que contiene una serie de derechos y garantías adicionales que deben ser respetados a todo menor en cualquier procedimiento. Del análisis de estas normas se llegaría al convencimiento de que un menor no puede ser sometido sin más a la jurisdicción de adultos, aunque haya cometido un delito con un mayor de edad, sino que requeriría, cuando menos, el respeto al fin educador propio del proceso penal de menores, que responde al principio de proteger el interés superior del menor como fin principal, y el aseguramiento de que los tribunales que van a conocer de esta materia son específicos para ello y están especializados. Pues bien, ya se ha pronunciado al respecto con ocasión del caso del asesinato de Marta del Castillo, el Tribunal Supremo, dictando sentencia en casación de la Audiencia Provincial, la sentencia 62/2013, cuando señalaba que no es inconveniente una solución legislativa que compatibilice un enjuiciamiento conjunto en sede de adultos, en el que también se vele por los fines tuitivos y por las demás garantías que al menor reconoce la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Y, por su parte, también la Fiscalía General del Estado, en su memoria del año 2012, recordando una petición que ya venía realizando desde 2009, expuso como alternativa deseable para solventar estas situaciones la creación de una situación procesal intermedia para los delitos más graves, aquellos que sean castigados con más de 15 años de prisión, según la cual la instrucción de la causa se llevará a cabo por un único órgano para evitar duplicidades,
con pleno respeto a los derechos sustantivos y procesales de los menores de edad, y el enjuiciamiento se realizaría por un único tribunal en el que se integrarían magistrados de la Audiencia Provincial y magistrados especialistas de la jurisdicción de menores. Esta solución que propone la Fiscalía ya ha sido acordada en otros países vecinos, como en Francia o en Inglaterra. Señora Navarro, no por favor, obstante, tiene que terminar. cabe también otras posibilidades, otros criterios a tener en cuenta y otras alternativas según la doctrina y otros operadores jurídicos. Esta defensa la hace el Grupo Parlamentario del Partido Popular, teniendo en cuenta siempre que nuestro objetivo es la protección de la víctima, cuya prioridad ha sido el eje de la política criminal de este Gobierno, como manifiesta el Estatuto de la Víctima aprobado por ley el pasado año 2015. No obstante, cualquier avance en esta materia debería realizarse de forma cauta y teniendo en cuenta tanto un grupo de trabajo que pueda ponerse en manifiesto con los organismos de Naciones Unidas encargados del seguimiento de la Convención y también a tener en cuenta el adecuado nivel de información a las autoridades europeas para confirmarse que no va contra la ley y contra la letra y el espíritu de la futura directiva. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Navarro. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Candela. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vasco. Señor Legarda. Sí, muchas gracias, señoría. Por nuestra parte, apoyaríamos esta proposición no de ley que pretende solventar esta bifurcación procesal cuando un hecho delictivo tenga autores conjuntos mayores y menores de edad. Con una solución, como indicaba la portavoz del Partido Popular, con una solución procesal intermedia, al menos hasta la ejecución de la pena que se realizaría de forma separada. En definitiva, por nuestra parte, apoyamos la proposición de ley presentada, proposición no de ley presentada por el Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. A continuación tiene la palabra el Grupo de Catalana, Democracia y Libertad. Señora Ciuró. Muchas gracias, señor presidente. Por parte de nuestro grupo también daremos nuestro apoyo a la proposición no de ley y entendemos que el hecho de que se enjuicien de forma paralela hechos que resultan enjuiciados en los que participen menores y mayores de edad, si es cierto que no presenta problema alguno jurídicamente, ni jurisprudencialmente, ni constitucionalmente, sí que lo es, que se dan un sinfín de problemas prácticos más allá de que se puedan recabar pronunciamientos contradictorios en algunos casos. Es decir, es sabido que se dan repetición de interrogatorios, repetición de exploraciones, tanto de menores como de mayores de edad, de riesgo de que las periciales se practiquen con distintos peritos, con distintos resultados, por lo tanto, que se celebren juicios en distintos tribunales conlleva la dualidad de citaciones para víctimas y para testigos, en definitiva, una serie de inconvenientes materiales y personales que con una buena estructuración del proceso en el que intervienen menores y mayores de edad, con todas las cautelas en beneficio de los menores de edad, por supuesto, podría redundar en un mejor funcionamiento y operatividad procesal. Por tanto, ahí va nuestro sí a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra Esquerra Republicana. Señor Capella. Señora Capella, sí. Señora Capella. Vamos a ver, intentaré ser breve porque así compensamos el tiempo que alguien se ha excedido y, en consecuencia, podremos terminar a una hora razonable. Esquerra Republicana se va a oponer a la proposición no de ley planteada por el Partido Popular porque entendemos que la justicia penal del menor, y en este caso la ley orgánica que regula el derecho penal del menor, es diametralmente opuesta a la que regula el Código Penal. Porque las funciones y los objetivos perseguidos en ambas jurisdicciones y, por tanto, en ambos, tanto en el Código Penal como la Ley Penal del Menor, son distintas. Efectivamente, se pueden producir contradicciones en los procesos en los que acaban imputados menores por un lado y mayores por el otro. Pero, claro, si se aplica la Ley Penal del Menor y se publicó una ley que es la Ley Orgánica Penal del Menor para perseguir unos objetivos determinados, ustedes entenderán que esta proposición no de ley contiene graves contradicciones. Porque, en definitiva, el menor es menor con independencia de los actos que lleve a cabo, sean graves o menos graves. Por tanto,
las finalidades que persigue la ley, la finalidad de reeducación y, por tanto, de formación que así ampara la ley orgánica, es evidente que se persigue con la justicia de menores y no con la justicia de mayores, que tiene otros objetivos, persigue otros objetivos y comporta otro tipo de sanciones. Las dificultades que conlleva la no coordinación por distintos jueces de instrucción, en este caso los juzgados de menores y los jueces de instrucción, las sentencias contradictorias, en todo caso, operan muchas veces a la técnica legislativa utilizada, en este caso, y deberíamos nosotros mirarnos a nosotros mismos cuando legislamos. Pero, en todo caso, si la Ley Orgánica Penal del Menor nació con unos objetivos determinados, es evidente que debemos continuar manteniendo esos objetivos y esas finalidades que, en definitiva, no responden a otras cosas que a los tratados y convenciones internacionales de protección de los menores y, en consecuencia, la no aplicación de la legislación de los mayores a los menores, hagan o no lleven a cabo actos más graves o menos graves. Gracias. Por eso nosotros votaremos en contra. Muchas gracias, señora Capdevila. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos. Señor Gómez Balsera. Rosell. Perdón. Ciudadanos, sí. Primero Ciudadanos, exactamente. Ciudadanos, perdón. Ciudadanos. Señor Villegas. Gracias, señor presidente. Se nos trae una PNL que pone sobre la mesa un problema real, un problema técnico, un problema práctico que ha sido reconocido tanto por el fiscal general como por el Tribunal Supremo, en el sentido de que cuando resultan imputados en un mismo delito menores y mayores, pues la división de la jurisdicción de menores y la jurisdicción ordinaria y la división de esos procedimientos totalmente en dos procedimientos estancos puede producir pues duplicidades, ya se han expresado y se han enumerado por los anteriores intervinientes, y también incluso llegar a producir contradicciones jurídicas en las sentencias o en los resultados de los procedimientos. Y, por lo tanto, insisto que es un problema real y que es bueno que el legislador intente solucionarlo. Por otro lado, también es cierto que la separación de estos procedimientos y la existencia en sí de la jurisdicción de menores pues tiene un fin, tiene unos fines muy claros de protección de los menores, de protección del interés superior del menor y también pues unas funciones tuitivas y educadoras que son propias de esta jurisdicción de menores y que no podemos poner en riesgo para solucionar el problema de duplicidades y de posibles contradicciones al que hemos hecho referencia en el inicio de la propuesta. Y, por lo tanto, nosotros creemos que la complejidad estará sobre todo cuando nos pongamos a ver cómo lo resolvemos realmente y qué tipo de procedimiento podemos poner en práctica para que se conjugue pues esta necesidad de solventar los problemas procesales que se plantean con la protección de los intereses del menor. Pero, en tanto que la proposición no de ley, en principio, en su enunciado, salvaguarda esto y habla de que solo se producirá estas modificaciones en casos excepcionales, que entendemos que serán pues, casos especialmente graves y complejos, ¿no?, en los que estas duplicidades puedan perturbar pues, de una forma importante el procedimiento, y que se va a buscar un procedimiento en el que se preserve pues, tanto el interés del menor como estas funciones tuitivas y educadoras que son propias de la jurisdicción de menores, pues la posición de nuestro grupo será de votar favorablemente a esta proposición no de ley. Insisto, luego tendremos la complejidad de cuando esto se desarrolle, ver realmente que seamos capaces de acertar en un procedimiento que sea capaz de solventar estos problemas técnicos, pero sin poner en ningún caso en riesgo el interés superior de los menores en estos casos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Villegas. A continuación tiene la palabra por Podemos señora Rosell.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Es un honor participar por primera vez en esta comisión. Nuestro grupo se va a manifestar en contra de la proposición no de ley del Partido Popular para el enjuiciamiento conjunto de menores y mayores en determinadas circunstancias, dice, o en determinados supuestos, que ni detalla ni apunta. Es difícil alcanzar mayores cotas de imprecisión. Su propia exposición de motivos de la PNL dice que los tratados internacionales, el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Niño, dispone que los menores deben tener procedimientos específicos llevados a cabo por autoridades e instituciones específicas. Frente a este derecho de la infancia no se presenta en colisión otro derecho constitucional ni legal digno de protección con el que haya que buscar un equilibrio dentro de los cánones constitucionales o democráticos. No hablamos de derechos en conflicto. La propia exposición de motivos de la PNL, en su página 2, dice que el modelo no presenta problemas jurídicos propiamente dichos. Resulta inquietante porque si el problema no es jurídico, creemos que es de puro populismo punitivo. Apela a los sentimientos populares, nunca mejor dicho, para legislar en contra de los derechos. Se menciona el caso concreto de una menor de edad víctima de homicidio cuyo cadáver no ha sido hallado. Tragedia que permítanme recordarles que comparten las familias de los miles de españoles que ocupan y estercolan, que diría Miguel Hernández, las cunetas de este país, que discriminan a las víctimas de la barbarie en función de la ideología de sus autores. Pero el caso de Marta del Castillo, que apela con toda crudeza a nuestros sentimientos de compasión y soledad, esta tragedia familiar guarda muy escasa relación con el enjuiciamiento conjunto separado del menor y del mayor, ambos condenados por sentencias firmes que tienen mucho más que ver con la dogmática sobre el carácter autónomo del delito de encubrimiento. Se trae este caso de menores de edad no para hablar de violencia particular ni institucional, ni de exclusión social, no para hablar de causas de delincuencia de menores o de sus consecuencias, sino de enjuiciamiento conjunto. Y el enjuiciamiento conjunto, por un lado, aporta muy poco en muy pocos casos. La justicia de menores se dedica al hurto, a las lesiones, al ciberacoso, cada vez más a la violencia familiar. Son delitos con penas leves o menos graves y exige celeridad y una finalidad claramente educativa. Llevar a menores ante la jurisdicción adulta sería, como sabemos todos y todas, contrarios a la quinta recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, las reglas de Beijing y al artículo 49 de la Convención. Gallardón lo propuso, pero lo retiró ante la oposición radical de los representantes del Comité de Derechos del Niño de la ONU. Se dice que hay problemas prácticos, que se divide la causa y a veces hay victimización secundaria. Cierto. Pero, señoras, señores, en este país, cuando un reo es rebelde, se celebran 2 juicios hasta para un robo. Cuando una persona es aforada, cuando uno se somete al tribunal del jurado y otro a un tribunal profesional. En nuestra ley de violencia sobre la mujer, si el agresor le rompe el móvil o se enfrenta a la policía, responderá de atentado o resistencia y llevará a la mujer a 2 o 3 juicios más y además muy cerca de su agresor, si no se puede evitar, porque estas disfunciones tienen mucho más que ver con los medios de la Administración de Justicia. En este país la Administración de Justicia no tiene medios por falta de voluntad política para que funcione. Si en el caso de los peritos que se ha mencionado se preconstituye prueba y se graba, el mismo perito y la misma pericial se depondrá en los 2 juicios y se le podrán hacer preguntas previsiblemente con similar resultado. No es para tanto. No se soluciona con el enjuiciamiento conjunto creando procesos cada vez mayores, máxime con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aún en vigor, que ustedes han introducido en esta legislatura y que habrían determinado, y esto no lo dicen ustedes, o el sobreseimiento anticipado o el juicio, anticipado, o el juicio anticipado oral sin pruebas, en el caso de Marta del Castillo, en 6 meses, con su reforma de la Ley 41/2015. Aporta muy poco el enjuiciamiento conjunto, pero resta mucho. Quita derecho a los menores y nos retrotrae 100 años en la historia de nuestra evolución jurídica. Muchas gracias, señora Rosell. Tiene la palabra el Partido Socialista. Señor Muñoz. Sí, gracias, señor presidente. Nuestro grupo ya anticipó que se va a oponer a esta iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario Popular, que en su argumentación descansa en dos cuestiones. En primer lugar, una memoria de la Fiscalía del año 2011, no de otros años, sí del 2011, que ya, para intentar buscar alguna solución imaginativa, hace descansar en esta fórmula la instrucción en el juez de instrucción, rompiendo toda la argumentación que nos ha llevado durante mucho tiempo a que el expediente de menores, la instrucción habría de hacerse a través de los fiscales. Y, en segundo término, para resolver el problema del enjuiciamiento, busca también una solución que es incluso más imaginativa, que es aquella
que incorpora al tribunal, en su caso, y ya veríamos en el caso de los tribunales del jurado, a magistrados especialistas del orden de menores para que formen sala, en este caso específica. Bueno, nosotros respetamos esa memoria de la Fiscalía, pero desde luego no la compartimos, como no la compartimos en la aproximación que hace a los delitos cuando está refiriéndose a aquellos del artículo 10.2, que son los especialmente onerosos, o las penas de más de 15 años. El segundo argumento que no negamos, que es verdad que lo dice la sentencia del Tribunal Supremo 62-2013 en relación con el asesinato de doña Marta del Castillo, es verdad que dice esa expresión que se recoge en el texto de la proposición no de ley, pero también dice otras cosas, el motivo número 4 de la sentencia en relación con el recurso de casación, y valida porque tenemos que decir que en su momento la Audiencia Provincial de Sevilla se tuvo que ver en la necesidad que se la planteó y desestimó de formular una cuestión de inconstitucionalidad referida al artículo 16.5 de la Ley del Menor. No lo consideró y tampoco se validó ese argumento por parte del Tribunal Supremo. Como también se ha explicado por la anterior interviniente, algunas situaciones en las cuales se produce este efecto del doble enjuiciamiento. Ella ha dicho algunas, hay algunas otras, por ejemplo, en el caso de los aforados o por ejemplo, en el caso de alguien que es juzgado en rebeldía procesal. Hay, por lo tanto, que darse cuenta de aquello que también dice la sentencia del Tribunal Supremo cuando afirma que lo que persigue la Ley de Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor es la protección del supremo interés del menor, que es un procedimiento de naturaleza sancionadora educativa y que la finalidad principal está dirigida a lograr su reeducación. Y la Ley del Menor se aplica a aquellos que el cuerpo legislativo ha determinado que son los que están sujetos a esa ley. Por lo tanto, entendemos, señorías, que la argumentación de la propia sentencia, que además coloca incluso la situación actual en una situación de especial dificultad a los menores, porque como el avance en la instrucción de los expedientes de menores se acaba viendo con más celeridad que aquello que se hace por la instrucción de los juzgados, entre comillas, de mayores, a veces el menor tiene que acabar declarando luego en el procedimiento de mayores y, por virtud del acuerdo de la Sala del Tribunal Supremo, tiene que declarar ya como testigo obligado a decir verdad. Por tanto, hay una cierta situación de agravio. Nosotros, por lo tanto, creemos que choca frontalmente con lo que dice efectivamente el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, que obligaría a realizar una reforma legislativa que desnaturalizaría absolutamente la especialidad propia de la jurisdicción de menores, órganos los de la jurisdicción de menores que funcionan bien y que además pasarían a tener un papel muy escaso, muy secundario y que, como digo, iría contra los tratados internacionales en la materia. Y déjenme que concluya con la cita que hace en la propia sentencia el magistrado, en un voto particular, el magistrado señor Menéndez, cuando dice dos consideraciones. En primer lugar, comprendo el dolor de los perjudicados y especialmente de los padres, de la misma forma que como ser humano lo hago en otros casos en los que personas inocentes resultan víctimas de hechos terribles. Y afirma, en segundo lugar, aunque no deba ni puede ignorarse otras circunstancias que han sido determinantes examinadas en la sentencia impugnada hasta el límite de lo razonable posible. El aspecto más importante de estos hechos, con diferencia, en mi opinión, respecto a los demás, es que una joven ha perdido la vida, y esto es algo irremediable. Y acaba diciendo, y en segundo lugar, respecto de este hecho, la justicia ha identificado al autor y, tras el debido proceso, le ha impuesto la pena máxima posible según la ley. La justicia ha cumplido en este caso y nosotros entendemos que este procedimiento debe de continuar en los términos en que está actualmente fijado. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Muñoz. A continuación,